Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Andrés Correa. En esta ocasión voy a explicar eh, la actividad número 2 del módulo 1 de la clase de administración de bases de datos. Bueno, como podemos ver, estamos en MySQL Workbench. Ya me he adelantado un poquito, ya entré. Y lo que vamos a hacer es importar los scripts. Como podemos ver, aquí tenemos los dos scripts. Vamos a importar los dos de una vez. Esta actividad constaba para crear una base de datos, una tabla y bueno, algunos usuarios. Tenemos que primero crear una base de datos llamada prueba. Vamos a corroborar pues que no haya ningún tipo de datos, de base de datos. Como vemos no la tenemos, sin embargo pues vamos a corroborar y que no haya ningún problema. Como vemos no hay ningún problema. Nos dice que creemos la base de datos. Como vemos la base de datos ya ha sido creada. Si refrescamos, como vemos aquí ya nos aparece y le vamos a decir que la usemos. Ahora, en el segundo paso nos decía crear una tabla ejemplo en la base de datos prueba. Como podemos ver, pues aquí tenemos la sintaxis, hemos creado una tabla llamada ejemplo en la base de datos prueba. Le vamos a poner a crear tres columnas de cédula, nombre, apellido, esto va por un ejemplo. Entonces vamos a corroborar que nuestra tabla sea creada. Como vemos no hubo ningún problema, ha sido creada. Vamos a refrescar y vemos si esta de verdad se creó. Como vemos se creó la tabla ejemplo. Vamos a verificar. Como podemos ver tiene sus tres columnas, cédula, nombre y apellido sin ningún problema. Volvemos y dice paso 3, crear un usuario administrador para la base de datos prueba que pueda conectarse localmente a la base de datos y tenga todos los permisos. Como podemos ver, pues aquí tenemos mediante esta sintaxis, crear user, creamos el administrador y le damos, va a tener un password. Vamos a decirle que cree el usuario, como podemos ver ya ha sido creado. Y vamos a decirle que tenga todos los privilegios. Listo, en efecto ha sido creado sin ningún problema. Ya corroboraremos cada uno de estos usuarios más adelante. Decimos que el punto 4, crear un usuario gerente. Vamos a crear el usuario gerente. Como vemos ha sido creado. Y también este va a tener todos los privilegios. En el punto 5 nos dice crear un usuario consulta para la base de datos prueba que se pueda conectar remotamente y que pueda tener permisos de consulta sobre la base de datos. Como vemos, no cambia mucho. Es create user consult identified by y un password. Le decimos que nos cree este usuario y le decimos que le vamos a dar el permiso de consulta. Como vemos, esta es su sintaxis, grant select sobre la base de datos prueba. Vamos a crear, como vemos, ha sido creado. Y por último, decimos que crear el usuario consulta que pueda conectarse localmente. Vamos a crearlo. Creamos el usuario. Y dice que
tenga permisos de consulta, inserción, borrado y modificación de la tabla ejemplo. Bueno, como podemos ver, aquí está la sintaxis grant, select, insert, alter, delete. Vamos a crearlo. Listo, no ha habido ningún problema. Ahora vamos a corroborar de que todos estos usuarios han sido creados. Venimos aquí, administración, decimos que user and privilege, y en efecto, como podemos ver, tenemos el administrador que se conecta de manera local, el usuario consulta que se puede conectar remotamente, consulta ejemplo que también es local y gerente que también es remoto. Podemos ver qué privilegios tiene cada uno de estos. En el administrador localhost, pues si vemos qué privilegios tiene, pues nos dice que tiene todos los privilegios sobre la base de datos prueba. Como podemos ver, son todos los privilegios que tiene. Al igual el usuario consulta, que solamente tiene select. El usuario consulta ejemplo, que tiene alter, delete, insert, select. Y gerente, que también tiene pues todos los privilegios. Esto en cuanto al primer script, que era de crear la base de datos, la tabla y los usuarios. Ahora pasamos al script 2, donde nos dicen primero revocar los permisos del usuario administrador de tal forma que solo pueda realizar consultas sobre la base de datos. Bueno, como vemos, esta es su sintaxis. Arranca con un revoke al privilege y de esta manera le vamos a revocar todos los privilegios. Primero vamos a vaciar acá y ahora sí vamos a decirle revoke. Me dice que sí, han sido revocados los privilegios del usuario administrador. Ahora nos dicen que solo le demos que solo pueda realizar consultas, así que le decimos nuevamente grant select, que le vamos a dar solamente el privilegio de hacer consultas. Como vemos, lo ha hecho de manera correcta. Ahora en el paso dice revocar los permisos sobre el usuario consulta ejemplo, de tal forma que solo quede con permisos de consulta sobre la tabla ejemplo. Entonces, como podíamos ver anteriormente en el script 1, este usuario tenía estos 4, que era insert, alter, delete y select, así que le vamos a revocar estos 3 para que quede solo con el select. Así que le damos y nos dice que sí, en efecto no hay ningún problema. Ahora en el punto 3 nos dice remover todos los permisos del usuario gerente. Al igual que el usuario administrador, pues le vamos a quitar todos los privilegios. Le decimos que le quitamos los privilegios, igual como vemos si se los ha quitado. Ahora nos dice renombrar el tipo de usuario gerente a asesor. Bueno, para poder hacer esto le decimos rename user, cuál es el usuario y cómo va a quedar luego de hacer este rename user. Le decimos que cambie el nombre, lo cambió sin ningún problema. Ahora en el punto 15 nos dice cambiar la clave del usuario a asesor. Pues vamos a cambiarlo. Nos dice que para hacerlo se usa la sintaxis set password for el nombre del usuario y cuál es la nueva clave. Le damos
Bueno, creo que aquí nos va a salir un error. Vamos a ver si en efecto esta palabra no va aquí. Ahora nuevamente le damos. Ahora sí, nos dice que cambio este password de este asesor en el script 1. Era 1, 2, 3, 4. Miremoslo a ver. Anteriormente se llamaba gerente y era 1, 2, 3, 4. Y ahora por último nos dice que eliminemos el usuario asesor. Eso se hace mediante la sintaxis drop user, el nombre del usuario y la palabra remote. O puedo omitir esto y decirle proba dentro de este iría el porcentaje que me dice que este usuario se conecta de manera remota. Ahora le damos nuevamente y nos dice que en efecto ha borrado este usuario asesor. Vamos a darle un refresh. Volvemos aquí a user and privilege y veamos si nos hace el refresh para ver si nos hace todos los cambios. Bueno, como vemos, ya no tenemos al usuario asesor, ya no aparece. Ahora al administrador, si vamos a sus privilegios, solo ya tiene el privilegio de select, consulta. El usuario consulta, pues como vemos, también nada más tiene el de consulta ejemplo también. Y bueno, hemos visto que ya a todo se le hizo los cambios. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias.